Yo quería aprovechar, ya que estamos hablando de Cristina y estamos hablando de la parte podrida del Poder Judicial, porque lo vi a principios de semana esta información y después se apagó completamente, el apagón mediático sobre lo que no le conviene al Poder Fáctico y al Poder Judicial, que es parte de un mismo entramado mafioso en este caso. ¿Se acuerdan de la causa de los afiches que decían Cristina asesina? Bueno, nadie lo siguió más ese tema, se abandonó, desapareció el interés, nadie quiere saber quién fue el responsable, duró una semana. No duró una semana, duró hasta que encontraron quién los había puesto, que era la señora Melem, la señora de Recoleta. Lo primero que se supo de esa mujer fue lo que ya comentamos en este programa, que era una señora odiadora. Efectivamente, si uno revisa sus redes, además de muchos posteos sobre yoga y sobre cosas así, se encuentra, yendo un poco para atrás, con algún par de posteos de mucho odio, porque la señora Melem responsabilizaba al gobierno y específicamente a Cristina por la muerte de sus padres. Sus padres murieron, tenían en el 2020, tenían 90 y 93 años, y la señora decía en esos posteos que Cristina era la responsable porque no le habían dado la Pfizer. En el momento en el que fallecieron los padres de la señora Melem, la Pfizer no había sido dada ni siquiera en Estados Unidos. Fue poco después de ese posteo y de la muerte de los padres que en Estados Unidos se comenzó a vacunar con la vacuna Pfizer, de modo que el enojo estaba dirigido con odio, estaba inspirado ya en el odio, en elegir a la culpable de antemano, irracionalmente. También estuvo entre quienes, no sé si se acuerdan, dejaron piedras en la puerta de la Casa Rosada por cada uno de los muertos por COVID, en fin. Había 2 o 3 posteos de un odio virulento. Pero a principios de esta semana, en página 12, en una nota de Tuni Coleman, se agregaba información que fue rastreada con posterioridad a revisar sus redes. Y se supo que esta señora no es una simple señora de Recoleta. Se supo que es ejecutiva de un offshore, de Knightsbridge Partners, que es propiedad de sus primos. Y también se supo que, esto fue lo último que se supo, que cuando finalmente se logró, ¿se acuerdan que había 2 causas paralelas? Las 2 causas se cayeron. Había 2 causas paralelas en las que se rastreaba al imprentero, al que recibió la orden. Bueno, finalmente ese señor que recibió la orden de impresión de esos afiches que decían Cristina asesina, con la que fue empapelada toda esta ciudad, dijo, finalmente se llegó a quien encargó los afiches, que era esta señora, y que en un par de oportunidades, según el señor Serrano, el señor el que llevó a cabo, digamos, dentro del empleado de la imprenta, el jerárquico de la imprenta que recibió el pedido, fue quien dio el domicilio de esta persona, que mandó los instructivos de cómo dar los afiches con un remisero, con un tipo de Uber. Finalmente se llegó a saber quién era, se ordenó la detención, se allanó el domicilio. Cuando se allanó el domicilio, la señora no estaba, y lo último que supimos fue que se había presentado al día siguiente un escrito en el juzgado del juez Manuel de Campos, que es el juez nacional en lo criminal, que había el escrito sido presentado por el estudio de Cuneo Libarona, por el hermano menor, por Matías, que se constituyó en defensor de esta señora.
Lo loco, lo imposible de digerir, lo que se une a esta anomia, a esta perfidia de ese sector que es bastante numeroso del Poder Judicial, es que cuando este abogado Cunio Libarona lo fue a ver al juez Manuel de Campos, le dijo que bueno, que era un delito menor, que la señora era una señora respetable, bla, bla, bla. Y lo increíble es que el juez le dio la razón, retiró la orden de detención y ni siquiera está citada la señora. Es decir, murió la causa. Cuando se supo quién era la que había encargado esos afiches, como este Poder Judicial se identifica con este sector social, se terminó la causa. Entonces uno, volviendo un poco al reflejo de lo que decía ayer Cristina, y que no tenía que ver con ninguna interna, no tenía que ver con tiros por elevación, tenía que ver con una descripción de lo que ella sufre en carne propia desde hace muchos años. Habrán visto que, bueno, se cayó ayer la causa, fue sobreseída en la causa de gas licuado, ya viene siendo sobreseída en la causa del memorándum, en la causa de vialidad, es decir, era todo lo que vimos en el Banco Provincia, de cómo armar una causa. Bueno, estamos viviendo ese infierno de ser un país que no tenemos justicia, que tenemos verdugos en lugar de jueces, que tenemos victimarios en lugar de jueces. La verdad que nos aleja mucho de un verdadero Estado de Derecho. Esto es en un país serio, en un país no bananero, en un país donde realmente haya una república y donde se cumplan, que cada poder respete al otro, la bendita independencia de poderes que tanto cacarean cuando es un gobierno popular el que está en el gobierno, se la pasan por el traste, en nuestras narices todos los días. De algunas causas nos enteramos porque tienen alguna ventilación mediática, pero en el interior del país esto también pasa todo el tiempo. El que no les conviene, el que molesta, el que estorba en cualquiera de los niveles, locales, provinciales, nacionales, es víctima de este Poder Judicial. Yo creo que hay que pensar seriamente en salir a la calle, en activar porque lo que se tiene que acabar, antes decíamos se va a acabar cuando éramos jóvenes la dictadura militar, y lo que se tiene que acabar hoy es el partido judicial.